El siguiente podcast es una producción de Siembra. Te invitamos a escucharlo, a compartirlo y suscribirte para no perderte los próximos contenidos. Siembra, compartir conocimientos, enriquece el futuro. Desde Siembra, desde una perspectiva de izquierda, nos interesa sumar la mayor cantidad de miradas posibles sobre la realidad nacional. Por eso hemos hecho este documento que consta de muchas partes. Y una parte más, y capaz la que engloba todo lo que hemos hablado, porque hemos hablado de trabajo, hemos hablado de educación, hemos hablado de salud, y todo esto tiene que ver con políticas sociales. Por eso el licenciado Juan Pablo Labat creó este documento sobre políticas sociales que integra el documento general que estamos publicando con Siembra, y por eso lo tenemos acá para hablar con nosotros. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes. Juan Pablo, políticas sociales, como yo decía, engloba todo lo que venimos hablando. Bueno, según la perspectiva, ¿no? En una perspectiva de derechas, no. En una perspectiva de derechas, las políticas sociales refieren o aluden, en general se dirigen a las políticas asistenciales, solamente, ¿verdad? En una perspectiva progresista o de izquierda, las políticas sociales abarcan todas las áreas que hacen al bienestar de la población. Hace 18 años que tenemos un Ministerio de Desarrollo Social. En 2005, mayo de 2005 creo que es. Marzo de 2005, el presidente Tabaré Vázquez creó este Ministerio de Desarrollo Social, algo que en Uruguay no veníamos teniendo. Y en estos 3 años de gobierno de derecha es la primera vez que están al frente de un Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo lo vienen haciendo? Como era esperable, en realidad, aquel Ministerio de Desarrollo Social de 2005 nació también con un perfil muy asistencial, porque veníamos a tratar de echar paños fríos sobre una situación social muy compleja. Hablamos de un plan de emergencia. Que devino de la crisis del 2002-2003 y que consolidó cifras de pobreza del rango de 40%, con desempleo de entre el 17 y el 20% en buena parte del país, con una deuda externa del 105 puntos del Producto Bruto Interno, y con otro conjunto de cosas que no siempre se ponen juntas, pero que constituyen una emergencia enorme, general, de la cual una parte muy importante de la población, hablábamos de 40% de pobreza, la estaba pasando muy mal. Entonces, muchas veces esa impronta del PANES, del Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social, configuró un ministerio que también tuvo un carácter muy asistencial en un principio, pero desde su ley de creación y mucho más a partir de 2008, con la construcción del Plan de Equidad, se vio la vocación generalista de ese ministerio de abarcar la coordinación de las políticas sociales, cosa que es muy difícil de hacer y que llevó muchos años, ¿no? Construir con las distintas sectoriales, con la educación, con planes específicos, con programas específicos, maestros comunitarios, aulas comunitarias, con el Ministerio de Trabajo, en los distintos emprendimientos que estaban, bueno, del lado del MIDES Uruguay Trabaja, Objetivo Empleo del lado del Ministerio de Trabajo, también con la salud, en el fortalecimiento de algunos niveles de atención y el fortalecimiento de la red de atención primaria fuerte, ¿no? Y del sector público de la salud, y así con cada una de las dimensiones que hacen al bienestar social desde una perspectiva progresista y de izquierda, hubo acciones de coordinación desde el MIDES y desde el gobierno en general, ¿no? Pero bueno, ese MIDES estaba abocado a eso, ¿no? Hoy tenemos un planteo muy distinto del punto de vista filosófico de las políticas, ¿no? Es decir, del punto de vista de la estructura, también tenemos que saber de que estamos en un ministerio que fue fuertemente criticado, especialmente entre los últimos 8 o 10 años, con grandes campañas mediáticas contra el Ministerio de Desarrollo Social o contra algunas de las acciones que desarrollaba, que tenían que ver con presentarlas, por ejemplo, las transferencias monetarias como algo pecaminoso, como algo que mal educaba a la población, como algo que debía ser limitado lo antes posible, ¿no? No se veía esas transferencias monetarias como un fortalecimiento a los hogares con menores ingresos per se, sino que se entendía como un estímulo a no trabajar,
por ejemplo. Y ahí tenés una concepción de derecha, ¿verdad? Sin embargo, todos los instrumentos que construyó el Ministerio de Desarrollo Social al día de hoy permanecen casi intactos. Lo único que ha pasado es que se han deteriorado sustantivamente. O sea, la estructura del Ministerio de Desarrollo Social de hoy es la misma que teníamos antes, lo único que tenemos es un divorcio con sus cometidos. La coordinación de política ya no existe más, el Ministerio es cada vez más asistencial, en el sentido de que solamente ha fortalecido los programas de transferencia y no los de acompañamiento familiar y no los de acompañamiento en el empleo, ¿verdad? Ha destruido, eliminado los programas de acompañamiento en el empleo, como Uruguay Trabaja, los ha sustituido por programas que intentan insertar a las personas en empresas amigas, por decirlo de alguna manera, como lo plantea el programa, pero la verdad que con muy bajo impacto y sin prácticamente acompañamiento formativo para que las personas puedan desempeñarse después en otra área que no sea la inserción inmediata que ellos puedan lograr. Lo mismo pasa con el resto de las políticas. El acompañamiento familiar, que es una cosa fundamental, que se generó a partir del segundo Ministerio de Desarrollo Social, o sea, el segundo gobierno del Frente Amplio, con los programas de Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red, y el programa de cercanías, ha deteriorado mucho su presencia en los territorios, ha adoptado modalidades telefónicas de atención en la exclusión social que no pueden funcionar. Y bueno, de una manera o de otra, eso ha deteriorado el proceso, ¿no?, de acompañamiento de los hogares más complicados de nuestro país, que requieren de verdad una fuerte presencia, ¿sí?, de muchas disciplinas que se arrimen a intentar sacar a la gente de la exclusión social, que no es algo que se pueda lograr a través de transferencias monetarias a secas, ¿no? Entonces, ese es el perfil del ministerio de hoy, un ministerio transferencista, borrando con el codo lo que escribieron con la mano durante tantos años, ¿no? Porque a pesar de que durante tantos años hubo esa prédica contra las transferencias monetarias, lo único que ha sostenido el ministerio en estos tiempos son las transferencias monetarias, ¿no? Y del resto se ha olvidado. Ni que hablar de lo que pueda ser una visión general sobre la sociedad. Una de las cosas que más caracteriza a este ministerio es la falta de estudio de los problemas sociales. Lo ha demostrado claramente el proceso de la pandemia, ¿no?, donde asistimos a montones de conferencias de prensa desde el propio presidente de la República hasta los ministros de Desarrollo Social, en donde se anunciaron una y otra vez un programa y otro programa y una mejora de un programa, ¿no?, como puede ser la mejora de las asignaciones, la duplicación, incluso en casos donde no se duplicaba, se anunciaba igual, ¿verdad? Pero cuando hacemos la cuenta al final del año, incluso tomando los propios números del Poder Ejecutivo en la rendición de cuentas, observamos que después de todas esas conferencias de prensa por la pandemia en 2020, el gobierno gastó en la población que asistió por concepto de emergencia sanitaria 20 pesos por persona por día, ¿verdad? Para 2021, cuando realmente llegó la pandemia a Uruguay, porque Uruguay tuvo la disciplina y la suerte, en cierto sentido, de transitar un primer año sin una gran curva de mortalidad, ¿verdad?, sin un aumento importante de la mortalidad, en el 2021, donde eso se agravó, las transferencias hacia la población asistida en términos económicos por el gobierno pasaron de los 20 pesos de 2020 a 30 pesos, ¿verdad? Esa fue la totalidad de la ayuda, muy vestida a nivel de prensa y de medios como una gran sensibilidad del gobierno para con los compatriotas que estaban en peor situación, pero que en realidad nunca se materializó en un impacto, en algo que tuviera un impacto sostenido y fuerte que permitiera atenuar el daño que estaba produciendo la contracción de la economía, del mercado de trabajo, y también el recorte del gasto, porque nosotros tenemos un gobierno que uno de los primeros decretos que firmó en marzo del 2020 fue el recorte del gasto en la función pública a un 85% de su presupuesto, por lo menos en la parte de inversiones y gastos. Entonces, ese recorte de gasto y la situación de contracción del mercado de trabajo de ninguna manera se atenuó con ese nivel de transferencias. Existieron estudios externos de la Facultad de Ciencias Económicas que advirtieron sobre el eventual aumento de la pobreza durante el año 2020. Llegó el año 2021 y lo pudimos constatar, teníamos 100.000 pobres más que lo que teníamos en 2019, y lo interesante de ver que de esos 100.000 pobres más que tuvimos, con una gran caída del Producto Bruto,
como de 6 puntos. Finalizado 2021, en el primer trimestre de 2022, ya se había recuperado la economía, se habían recuperado esos 6 puntos de caída y el país incluso estaba creciendo por arriba de los valores de 2019. Sin embargo, la población, no bajaron los 100.000 pobres, como 60.000 siguieron siendo pobres. Estamos hablando del número total, no de quiénes son, ¿verdad? Pero lo importante de ver es que hubo una recuperación de la economía, pero no hubo una recuperación de los hogares, que crecieron las exportaciones con récord internacionales de precios y volúmenes, pero no creció el salario de las personas, que siguió bajando, ¿verdad? Hay una pérdida de salario real de los hogares. Y eso constituye la parte central del bienestar. Claro, para un ministerio que solamente está enfocado en hacer transferencias a los hogares más débiles, no importa lo que pase en el resto de la sociedad, eso capaz que no es un dato. Pero las políticas asistenciales existen porque son necesarias, no son un fin en sí mismo. Existen porque hay una situación que lo amerita. Si nosotros vivimos en un modelo de sociedad que amerita tener políticas asistenciales, porque en el capitalismo se genera exclusión social, no puede ser que seamos totalmente disociados a la hora de planificar políticas entre lo que está pasando en la vida de la gente, en el modelo social global, ¿verdad? Que puede ser el aumento del desempleo y el aumento de los costos de vida, y no tengamos políticas compensatorias para remediar eso, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre un enfoque de derecha y un enfoque de izquierda. El enfoque de izquierda va a considerar la asistencia, por supuesto que sí, como asistencia, y no tiene nada de malo asistir, pero ¿asistir para qué? Asistir para un objetivo, y entonces tiene que haber una meta de política, una meta de pobreza, es decir, yo quiero reducir la pobreza. Ustedes pueden revisar todos los documentos de programas políticos de la derecha y en ninguno van a encontrar una meta de pobreza. En ninguno van a encontrar que pretenden bajar la pobreza en tanto o en cuanto. Incluso se podrá hablar de que no se quiere la pobreza, pero no se va a hablar de cuáles son las acciones que la van a bajar. Esencialmente, por otra cosa que también ha estado muy mal planteada en la discusión de las políticas sociales, y es porque la pobreza no se baja con programas asistenciales. Los programas del MIDES no mueven la línea de pobreza porque las transferencias y los distintos programas que aplican sobre la realidad de los hogares no tienen el suficiente vigor para eso. Para eso se precisan políticas en el mercado de trabajo. Para eso se precisan políticas en el gasto público, en la oferta de servicios y en la construcción de bienes públicos que permitan a que la gente acceda, ¿verdad?, a un bien que no salga de su bolsillo. Por ejemplo, el caso de la salud es el más emblemático, ¿no? Si yo tengo un buen sistema de salud que provee el bienestar necesario, yo no tengo que gastar del bolsillo. Y eso se podría contar como parte de mi sueldo. Si la comida que comen los niños en la escuela es suficiente, los niños no tienen que volver a comer en su casa. Y eso es algo que uno podría, si no, tener que sacarlo del bolsillo. Entonces, cuando se achica el gasto, ¿verdad?, y uno se tiene que comprar los medicamentos porque no hay más medicamentos en las policlínicas públicas, o tiene que complementar la comida de la escuela porque los niños vienen con hambre, entonces es como que te rebajaran el sueldo, ¿no? Vendría a ser una cosa parecida a que vos no puedas tomar agua potable de la canilla porque tenés que ir a comprarla. Bueno, hemos estimado de que en los días que estamos viviendo hay un gasto aproximadamente de 1.000 pesos per cápita, o sea, entre una familia de 4 personas, 4.000 pesos, por el simple hecho de no poder tomar el agua de la canilla. Entonces, una política para atender la situación de la población de asistencia, en este caso, desde una perspectiva progresista, sería compensar el gasto de los hogares en agua y además garantizar el agua, ¿verdad? Porque incluso en aquellos hogares donde los ingresos son muy bajos, una transferencia que hipotéticamente puede ir destinada al agua puede terminar cubriendo otras necesidades que también son urgentes. Porque a veces, entre comer y tomar agua, uno puede elegir tomar peor agua y comer. Y eso es lo que le pasa a muchos compatriotas con estas formas de asistencia mal pensadas que no han partido del diagnóstico a partir de estudios sociales de qué es lo que hay que hacer, y es la simple improvisación utilizando los instrumentos que dejaron los gobiernos anteriores para poder salir del paso, y eso sí, con mucho marketing. Marketing y marketing y marketing y marketing. Yo diría que otro de los atributos principales de las políticas de la derecha en materia social es el marketing social, ¿no? Es decir, ayer encontramos a una persona en tal situación y la ayudamos, ¿no? Nadie habla de las otras 15.000 que están en la misma situación y no las ayudaron,
¿verdad? Pero eso lo podemos producir y pasar por todos los canales de televisión, en el informativo de la mañana, en el de la tarde, en el de la noche, y hacer, como decíamos hoy, muchas conferencias de prensa para decir que estamos ayudando a la población. Y uno después hace la cuenta al final del año y encuentra que eran 20 pesos por persona por día. Licenciado, en el momento que Siembra decidió presentar estos informes, que en total son más de 20 de los temas principales de estos 3 años de gobierno, de cómo se han tocado, políticas sociales, como bien le decía, para mí es algo que engloba todo. Porque sin políticas sociales está transversal a todo lo demás. Estamos presto a una rendición de cuentas. Por eso estamos en este momento casi transitándola. ¿Qué significa para las políticas sociales esta rendición de cuentas en especial? Bueno, esta rendición de cuentas es la última rendición de cuentas. Y ya en la rendición de cuentas anteriores se vio que el gobierno iba a hacer un gasto incremental en políticas sociales, especialmente dirigido a alimentación y a salud mental, ¿verdad? Yo creo que cualquiera de los dos gastos hay que festejarlos, ¿verdad? Pero creo que hay que revisar desde un punto de vista político el marco de construcción del escenario político global. El año pasado, durante la rendición de cuentas, se dio una discusión muy interesante de cómo era que el ministerio recortaba gasto y planificaba una crisis alimentaria para el año siguiente, o sea, el año de las elecciones, ¿verdad? Entonces, lo que nos llamó siempre a la sorpresa y a la cautela política a la hora de festejar es esta coincidencia en el aumento de la comida que se pueda entregar o la prestación de algún tipo de servicio con el año electoral, despegado totalmente de un diagnóstico y de un estudio y de una propuesta específica que explica incluso para qué y cómo se van a realizar esas innovaciones en materia de política social. Desde el pique podemos decir que nos viene bárbaro y nos parece bien que existan esos incrementos y que son muy necesarios, y también son muy necesarios en muchas otras áreas. Vamos a tener que velar por el cuidado de ese gasto para que vaya bien dirigido, porque recordemos además que tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que si tiene una innovación respecto a el ministerio que recibieron, es la cantidad de cargos políticos que tiene adentro, ¿no? Es decir, tenemos un ministerio de Desarrollo Social con algo más de 1.500 funcionarios entre la plantilla estable y algunos contratos, de los cuales más de 250 son cargos políticos, que además están al frente de todas las oficinas que intermedian con la población en la entrega de la asistencia, ¿verdad? Y existen además un conjunto de innovaciones en los programas que desarrolló el Ministerio de Desarrollo Social anterior, que se caracterizó, y esto está reconocido internacionalmente, por haberse hecho ayudar por la técnica y por las ciencias sociales en todas sus áreas, y que destaca respecto al resto de los ministerios por la cualidad profesional, en el sentido de que es la plantilla técnica relativa más grande del Estado. No hay ningún ministerio que tenga tantos técnicos desarrollando su actividad, que se haya desoído todos los consejos de los equipos técnicos del ministerio y se hayan generado un montón de programas cuyo ingreso es discrecional, ¿verdad? Entonces hoy tenemos un ministerio que está al frente de la asistencia, pero que ha, como decimos nosotros, perforado, le ha hecho ventanitas a todos los programas para que siempre se pueda entrar por la ventana, ¿verdad? No han sido pocas las veces que se han anunciado los problemas que hay, por ejemplo, en la distribución de canastas, ¿no? Que hasta participaron en algunos espacios electorales departamentales, ¿no? Las denuncias sobre la connivencia entre el reparto de las canastas del Partido Nacional y del Estado, ¿no? O en la misma camioneta, o en la misma cuadra, o en el mismo club, o cosas por el estilo. Entonces, no hay pocos antecedentes para pensar que no está bueno que el gasto en políticas sociales, habiéndose recortado todos los años anteriores, en términos reales del MIDES, porque en general
se dice que el presupuesto del MIDES creció porque se le suma al programa de asignaciones familiares, que es un programa cuyo presupuesto está asignado al Banco de Previsión Social. Ahora dice, no, ahora el MIDES tiene el programa adentro. El MIDES lo sigue ejecutando el Banco de Previsión Social. Lo que tiene adentro es la contabilidad, simplemente para decir de que se aumentó el presupuesto del MIDES, ¿verdad? Pero en términos reales, si uno saca el fondo COVID, que funcionó en 2020 y 2021, y el programa de asignaciones familiares, el presupuesto del MIDES fue recortado también. Incluso a pesar de haber quedado exceptuado del famoso decreto de 2020 del recorte al 85%. Igual así, el presupuesto originario de 2019 siempre fue recortado y se va a expandir en 2024. ¿Tá? Bueno, llama es un poco a la reflexión, y yo creo que es parte de esta concepción que decíamos al principio. ¿Cómo hace la derecha políticas sociales? Bueno, la derecha hace políticas asistenciales, prefiere la caridad a la técnica, desconoce los problemas de equidad en el acceso. Incluso el ministro ha fundamentado de que elegir a dedo es mucho mejor que elegir por sorteo, porque uno a dedo sabe quién precisa y se lo da a él, ¿verdad? Como si no estuviéramos en escenarios donde son miles los que precisan y es muy difícil decir quién precisa más que quién, ¿verdad? Entonces todas aquellas reglas del sorteo, de los criterios específicos para el ingreso a los programas que sean universales para toda la población, de la comunicación pública de los criterios. Yo hago una pregunta muy genuina: ¿quién sabe cómo se accede a las viandas del MIDES hoy? La población no tiene ni idea, ¿no? El criterio que definió el MIDES para acceder a estas viandas que va a repartir ahora, después que le cortó el suministro a las ollas populares y que accedió a repartir 10.000 viandas, de las cuales a principios de julio todavía no reparten ni la mitad, ¿no? Después de haberlas prometido para el 10 de abril, ¿no? 3 meses y pico después, todavía no ha repartido esto. Y hace muy poco tiempo que alguien empezó a explicar cómo se repartían, porque la gente no lo sabe, ¿no? Y si tendrán un divorcio tan grande de la técnica, que han expresado públicamente que lo reparten por criterios que ni siquiera son medibles, como usar la línea de indigencia para saber si una persona merece o no en función de registros que tienen en el Banco de Previsión Social. Cualquier técnico con cierta idoneidad en esto podría decirle a alguien que le dijera que va a focalizar un programa de esa manera, que es un disparate, ¿no? Que es imposible, que no se sabe ni a quién está diciendo que sí, ni a quién está diciendo que no. Pero bueno, mucho marketing para tapar estas cosas, agujeros en todos los programas por si tengo que meter a algún amigo por la ventana, ¿verdad? Y gasto electoral. Esa es la modalidad de la derecha de políticas sociales. En el punto de vista, los instrumentos son los mismos, los programas se pueden llamar hasta casi igual y pretender hacer más o menos las mismas cosas, pero la diferencia en el hacer es muy diferente. Licenciado, en la página de siembrasur.uy nos podemos encontrar con este documento Políticas Sociales en Tiempos de Crisis. Quienes entren a siembrasur.uy, ¿qué es lo que van a encontrar en él? Bueno, van a encontrar un recorrido por algunos de estos tópicos que abordamos, van a encontrar un análisis sobre la trayectoria de los ingresos de los hogares en relación a la trayectoria económica macro, ¿no? Que es una cosa que me parece que ilustra bastante esta idea de que si un país crece pero no reparte, es razonable que la pobreza no baje, ¿no? Y que si uno está preocupado por la distribución, debería por lo menos intentar repartir un poco más cuando las cosas van bien. O sea, cuando las cosas van mal, las pagamos algunos más que otros, pero cuando las cosas van bien, también se benefician unos más que otros, ¿no? Y ahí es donde la política pública debe intervenir. Va a estar un poco esta idea de que para hacer políticas en serio hay que tener diagnósticos, y para tener diagnósticos hay que tener estudio y calidad técnica. Y va a estar esta otra idea también de que el sistema MIDES como tal, ¿no? Es decir, el conjunto de programas de asistencia es el mismo. Fue criticado durante 10 años, salvajemente criticado por quienes hoy gobiernan, con muchos disparates además, implantando, ¿no? También con mucho marketing, pero en particular llegaron y hacen lo mismo. El hoy ministro, ¿no? Porque el hoy ministro, cuando era diputado, estaba específicamente trabajando. Y quiero agregar una cosa más que omití decir, y que creo que está en el documento, pero si no es algo de recibo, que es el MIDES. La derecha llegó al MIDES a solucionar el problema de la situación de calle. Y esa fue la bandera durante la campaña electoral. Miren la cantidad de gente que hay en la calle,
entonces fracasaron las políticas sociales. Esa asociación, ¿no? tan poco técnica, ¿no? Pero que a veces parece un poco de sentido común, porque el sentido común se construye también machacando y machacando. Pero bueno, las políticas sociales del Frente Amplio no funcionaron. Miren cómo está la calle de gente. Yo quisiera hacer una reflexión al respecto, porque esa fue la bandera. ¿Cómo está la calle de gente? Que la gente lo diga, no voy a opinar yo. Cuando, después de fracasar en su intento de controlar el problema, como dijeron, en unos días o en el primer año, ¿verdad? Y haberse replegado, haber eliminado esa meta de sus políticas como algo sustantivo, inventaron una nueva meta, que es: nosotros nos vamos a ocupar de la primera infancia. El caballito de batalla del MIDES desde el 2021 en adelante, cuando ya asumieron de que no iban a solucionar el problema de la situación de calle, fue la primera infancia. Y durante el año 2022 se implementó el plan para la primera infancia. Otra decena de conferencias de prensa por el plan de la primera infancia, que empezó el 1 de enero del 2022. Hoy, en 2023, sabemos que después de aplicado el plan de la primera infancia en 2022, subió la pobreza en primera infancia en 2022. Yo creo que no se precisa mucho más que esos dos ejemplos para mostrar que la política social de la derecha es marketing dirigido a convencer a las clases medias, porque a las clases más bajas, primero que nada, no participan de este debate, y quienes reciben estas políticas lamentablemente no tienen voz, ¿verdad? Pero de eso se trata. Tapemos con marketing aquellas cosas que no vamos a hacer. El licenciado Juan Pablo Labat estuvo con nosotros en estos podcasts que estamos haciendo desde Siembra. Recuerde que pueden entrar a siembrasur.uy, van a encontrar este documento que elaboró él. También van a encontrar todos los documentos que se han elaborado y que se han presentado, así que pueden bichar mucho. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Siembra Uy, que van a encontrar toda la información por ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.